Hemos venido realizando una especie de taller o seminario. ¿Cuántas sesiones? Unas 5 sesiones. Bueno, en este espacio que es Morena. Pero hoy no es reunión ni de Morena ni ese taller, ¿sí? Sino que el colectivo de reflexión en la acción, Rumbo Proletario, al que pertenezco yo, pertenecen algunos de los compañeros, y a ese título es que hemos venido aquí a compartir con ustedes algunas ideas en este taller. Acordó llevar a cabo el día 4 y 5 de julio en Morelia, Michoacán, una reunión para analizar el siguiente tema: el proceso electoral, otras resistencias y la estrategia de revolución en México. Y platicando al final de la sesión anterior, algunos de los compañeros, Laura, Jesús, Benito, Modesto, veíamos la pertinencia de llevar a cabo esta reflexión. También estuvo, ¿cómo se me olvida el nombre? José Guadalupe, sí. Llevar a cabo esta reflexión. Nosotros en el colectivo acostumbramos, o antes sobre todo se acostumbraba a llevar a cabo lo que llamamos un conversatorio. Este es una conversación, una plática en la que no hay resoluciones, no hay acuerdo, no se vota, ¿sí? Sino cada quien platica, conversa, ¿sí? Claro, sobre el tema, sus experiencias, sus ideas, sus dudas, preguntas, etc. Entonces, este sería un conversatorio. Proponemos llamarle conversatorio el proceso va. Y vamos a explicar por qué, ¿no? La propuesta sería que nos pusiéramos en círculo, que no hubiera así una mesa, nada, sino que nos pusiéramos en círculo, que tal vez nombráramos a alguien para que coordinara, simplemente dar la palabra, ¿no? Pero es una conversación, es decir, no, que cada quien exponga lo que considere dentro del tema, sin salirse del tema, y que cada quien asuma lo que le parezca correcto, lo que le parezca útil, pertinente para su trabajo revolucionario o de acción política. Que cada quien diga, pues esto es lo que me parece, o nada me parece, o todo me parece bien y lo asumo, ¿no? Y lo llevo a la práctica. Esto es lo que el colectivo plantea como conversatorio. Iniciemos pues el conversatorio, el proceso va, ¿sí? Yo propongo entonces que nos pongamos en círculo. ¿Sí? Ahí estás bien. ¿Sí? Bueno. Acerquémonos, ¿sí? Es decir, hacer la cosa lo más íntima, lo más de plática, lo más de conversación. Así. Y claro, entendemos que no hay experiencia luego, pero poco a poco tenemos que familiarizarnos acá y llevar a cabo eso. ¿Quién podría coordinar? ¿Quién podría dirigir? Tenemos un visitante extranjero del Estado de México, en Texcoco. ¿Por qué no que sea el camarada Eugenio el que coordine? ¿Qué debe hacer el coordinador? Primero, cuando para acá, pues, ¿qué hace un coordinador de una reunión? ¿Da la palabra? Sí, al tema, da la palabra, Sí. Pero vamos a escribir algo, ¿no? Bueno, hay una grabación, eso es lo más efectivo, ¿no? Así, nadie puede decir, no, yo no dije eso, ¿no? Porque ahí está la prueba, ¿no? ¿Sí? El camarada es integrante de nuestro colectivo, fundador del colectivo Rumbo Proletario, un militante. Te cambio la silla, yo me paso donde tú estabas y aquí está más fácil. El compañero fue obrero allá en Monclova, salió huyendo de allá por cuestiones necesarias políticas. Primero huyendo de la capital, ¿no? De la capital, aquí sufrimos una represión y
fue dura esa prisión, y el camarada y su familia tuvieron que irse. El colectivo los mandó a Sinaloa y resultó peor el remedio que la enfermedad, porque allá también sufrieron un susto grande, ¿no? Y por fin se fueron a Monclova y de ahí se vinieron a Texcoco. Entonces, repito el nombre del tema, ¿no? El proceso electoral y otras resistencias, ¿sí? Y otras resistencias en la estrategia de la revolución en México. En la estrategia, ¿sí?, de la revolución en México. Y repito, así se harían otras reuniones comunista, con la idea de que el sábado 4 y domingo 7 de julio en Morelia los invitamos, ¿sí?, a que participemos allá, y ya veríamos la forma, pues, de ellos. Estamos pensando rentar un camión. 4 y 5 de julio, sábado y domingo, dormir allá, ¿no? en Morelia. Sí, Morelia. Ya los compañeros se harían cargo de cómo llegar, pues, No me permitirían una hojita en blanco. Yo traigo aquí. Sí. Y nada más para estar tomando el nombre. Pues yo humildemente los saludo. Y como decía el compañero Armando, yo soy militante de la organización de Rumbo desde hace muchísimo tiempo. Hemos tenido altas y bajas, hemos tenido luchas muy fuertes, hemos tenido muchos éxitos, algunos se mantienen, otros se perdieron por la cuestión de la represión. Hemos publicado periódicos, volantes, muchos, hemos utilizado diversas tecnologías, desde el mimeógrafo manual, no sé si alguien se acuerde, y repartiendo volantes en las zonas obreras, en las universidades también. Entonces, pues yo me siento orgulloso de pertenecer a esta agrupación, la defiendo, trato de hacerla crecer, y bueno, creo que en eso estamos. Entonces, pues vamos a iniciar. Si pues me dicen quién empieza, como dijo el maestro, pues con las opiniones, con los análisis, quizá con los balances, con las propuestas que ustedes quieran hacer, para tenerlo todo registrado aquí en la tecnología, que me da gusto que tengamos esto, porque nos sirve de mucho, ¿no? Entonces, adelante. ¿Quién inicia? ¿Quién anota? ¿Está bien? A ver, ¿su nombre, compañero? Anastasio Gutiérrez. ¿Cómo? Anastasio Gutiérrez. Anastasio Gutiérrez. ¿De dónde eres, compañero? De Valle de Chalco, Solidaridad. De Valle de Chalco, Solidaridad. ¿Vino por Martín? Sí. Perfecto. Martín Clemente de Cuernavaca. Sí, sí, eso es. Sí, me habló él que iban a venir. Qué bueno. Muy bien, pues le damos la palabra al compañero Anastasio Gutiérrez de Valle de Chalco. Adelante, compañero. Sí. Bueno, es mi nombre y nos presentamos. Nosotros formamos parte también del colectivo de reflexión en la acción Rumbo Proletario. Algunas veces hemos asistido con el maestro Armando. Nosotros también nos reunimos con el maestro Pedro Castillo Salgado. Acabamos de tener una reunión hace como unos 20 días antes de las elecciones. Bueno, hay muchísimo tema. Sabemos que esto es extenso, pero en la lucha social que nosotros tenemos, vemos que aún hay diferencias y muchas diferencias, de las cuales tenemos que luchar también contra estas cosas. ¿A qué me refiero? Es nosotros, ¿qué representa Andrés Manuel López Obrador? Para Pedro Castillo, no lo acepta. Entonces yo pienso que entonces es otra lucha la que tenemos. Es la lucha contra el sistema político imperante. Sí, pero yo pienso que la división no es por ahí. Ya vemos que los resultados del Movimiento de Regeneración Nacional
nos favorecen como protagonistas del cambio verdadero, de lo que enarbola Andrés Manuel López Obrador. Yo voy con la idea de Andrés Manuel López Obrador del cambio, de la transformación de la vida pública social de nuestro México. Desafortunadamente nosotros en Valle de Chalco, lo digo abiertamente, entraron unas fuerzas, vamos a decir, de maldad, así lo voy a decir, no quiero llegar a otro. Entonces, yo pienso, yo me salí del Movimiento de Regeneración Nacional. Hubo dos corrientes, una de Eduardo Muciño Coelote, que fue regidor, y otra de Francisco Tenorio Contreras. Son dos corrientes diferentes. Los dos fueron regidores en Valle de Chalco. Pero desafortunadamente la maldad se comió a uno y fue el que pegó más, golpeó más, metió dinero y se fue muy fuerte. Obviamente porque se envolvió o se lo comieron. Yo lo digo porque hay que ver eso. Porque esta lucha nosotros buscamos el cambio verdadero, pero vemos que hay cosas que se pueden truncar, ¿sí? Entonces aquí voy a regresar un poquito a la revolución de conciencias, a la conciencia política que debemos de tener, porque nosotros enarbolamos, a veces nos ponemos la camiseta y no sabemos, si no conocemos los postulados de menos, pues por lo menos no llevamos una lucha conformada, ¿sí? ¿A qué me refiero? A conformación política. Y si no llevamos esta formación política o de conciencias, va a estar muy difícil, ¿sí? Sepamos bien que mucha gente vota inconscientemente. Hay gente que empieza votando con despensas o con dinero. Ahí vamos empezando. Y a otras porque lo dijo el PRI, porque lo dijo el Verde, porque lo dijo Cuauhtémoc Blanco, porque lo dijo la actriz, esta señora de Carmen Salinas. Y así vemos que ya están metiendo a figuras públicas del espectáculo que no saben ni fe ni apá de la política, pero sin en cambio se dejan llevar por la figura. Aquí vamos a decir el PRI, yo siempre he sido priista y que mis padres me lo inculcaron y que no voy a cambiar, y bueno, son cosas que debemos nosotros, la tarea que tenemos es de cambiar la revolución de conciencias y la preparación con formación política. ¿Sí? Conformar esos cuadros básicos de política que, por decir, el Partido del Trabajo, que está a punto de perder su registro, pero Andrés Manuel López Obrador dio diputados y dio gobiernos, pero desafortunadamente olvidaron las bases, los cuadros de formación política, y ese costo político, ahí están a punto de perder el registro. Otro de los problemas que veo yo, el PRD igual, le está sucediendo lo mismo, ¿sí? Desatendieron las bases y las, vamos a decir, las causas sociales, lo que necesita el pueblo, por decir, en el Pacto por México desatendieron esas causas por las que se lucharon, por el cambio de izquierda. Ellos se apegaron a la derecha por conveniencia, más que nada por conveniencia política. No creo que no sepan de política, sí saben, pero se tuvieron que llegar al sistema, ¿sí? Para seguirse perpetuando ellos en el poder y seguir viviendo del erario público. Eso es lo que pasó. Y además ellos, me supongo, que creen que no puede haber un cambio y que se tienen que sujetar. La compañera Rosario Robles fue una de las periodistas y también trabajó para el DF y no sé qué tanto, y se entrega a la derecha, y yo eres del desarrollo social. No creo que no sepa de política, está preparada, pero obviamente se los come el sistema, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que ver los orígenes, lo que está sucediendo y lo que puede venir después. Eso es a lo que vamos. ¿Qué va a pasar con Morena el día de mañana? O sea, estos trabajos que no queden en vano, que no queden al aire, porque las reuniones a las que venimos es por una lucha social, es un trabajo el que estamos haciendo, y eso es lo que debe de haber. Esa es mi opinión. Ahora los resultados electorales es un punto a tratar por ahí. Pues ya los estamos viendo. Morena gana 5 delegaciones, pelea la Iztapalapa y creo la Iztacalco, en fin. Pero no dudo que el gobierno metió mano negra y como se la saben muy bien para descomponer una elección
y para hacer fraude, mejor dicho, son muy buenos para eso. Ya lo vimos con Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y en el 2012. Cuanto más en una delegación de Iztapalapa que no lo pudo hacer, claro que lo puede hacer. Pero obviamente, como dicen, es para moderar. No se puede llevar un carro completo Morena en el DF. Entonces tiene que haber una balanza para el gobierno federal. Ahí es por donde hay que ver esto. Esos son mis puntos de vista electorales. Ahora, yo no quiero con esto que esta lucha con Morena, no, al contrario, quiero que florezca, que siga creciendo, pero con una mayor responsabilidad y una mayor conciencia política. Hay que entenderlo plenamente. ¿Sí? Esas son tareas de las cuales Pedro Castillo no estoy de acuerdo, y lo digo abiertamente. También él tiene su costo político, y me refiero a que él tiene nexos de sacar lana a través de René Bejarano, que porque el Carlos Ahumada y que todo ese show que hubo, y después querían, que por ese problema querían el desafuero, si se acuerdan. Entonces, ¿cómo puedo creer que Pedro Castillo quiera afirmar que recibe dinero René Bejarano para Andrés Manuel López Obrador? No lo creo, ni lo creeré jamás. Creo, y si me equivoco, pues ya seré de mi conciencia mía. Pero no puedo creer que Andrés Manuel López Obrador se haya prestado a esa corruptela y a esa triangulación de recursos para desacreditarse él mismo. No creo. Él se pregona como el rayo de esperanza. Él es honesto. Yo así lo conozco. Es la única persona de izquierda realmente. Ahorita dice, y él seguirá solo. Y si Pedro Castillo lo considera contiene esa consideración y en sus en lo que nos dice, vierte esas cosas, pues nos genera un descontento a nosotros. A mí no. Pero la lucha se resquebraja. ¿Sí? Tengo un amigo que se llama Salvador Ladrillero Ramírez. Es un maestro allá, se sabe muy bien la política social, pero no quiere Andrés Manuel López Obrador para nada, no lo acepta. Entonces yo no sé la lucha por dónde va a ser, si nosotros lo vamos a hacer, sí la podemos hacer, pero obviamente dice necesitamos un líder, pues afortunadamente tenemos un líder todavía que es Andrés Manuel López Obrador, y tiene que reflejar esa honestidad, esa verdad, esa sinceridad de trabajo. Dice a Tenorio, le dijo, dice no mentir, no traicionar y no robar. ¿Sí? Y esas se caracterizan esas frases, son muy bonitas, son muy interesantes, y él las pregona y las dice abiertamente. A mí me parecen muy buenas, me convencen a mí en lo personal. Trato de ser dirigente, pero hablarles a mis gentes con la verdad, los caminos, los trabajos, los proyectos, las tareas que tenemos que hacer. No son fáciles. Aquí el profesor dice que ha luchado mucho, y yo pienso que todos nosotros lo vamos haciendo, los trabajos que llevamos ahorita. Eso es mi opinión. Muy bien. Pues yo les recuerdo el tema para que no nos concentremos en el tema: proceso electoral, otras resistencias y la estrategia de la Revolución en México, para que hilemos en nuestras opiniones estos tres aspectos, ¿no? del tema. Y sobre todo la idea del balance, ¿no? Muy bien. La idea de balance. ¿Cuál es tu nombre? Benito. Benito. ¿Eres de acá? De Gustavo Madero. Benito. Quiero, Sí, adelante. de algún modo, reforzar este planteamiento que hace el compañero de Chalco. Si es que entendí yo bien. En mi entorno, es decir, en Gustavo Amadero, lo que yo pude observar de primera mano es que el proceso de selección de candidatos de Morena fue la antítesis de la democracia, fue todo lo contrario de la democracia, fue imposición de candidatos, algunos con
con un historial priista, al menos una de ellas, con un historial priista, con, si bien no con sentencias en su contra, en procesos legales, en procesos penales, sí con acusaciones por una cuestión de vivienda, de defraudación en vivienda, en asignación de viviendas, ¿no? Y menciono esto como para dar un elemento que creo que entre todos podemos configurar ya a un nivel más amplio, y desde mi punto de vista es un elemento para hacer un balance del proceso electoral, ¿no? Esta parte que tiene Morena y que yo escucho por diferentes lados, en diferentes estados de la República, lo escucho en Tlalnepantla, en el Estado de México, que se repitió lo que yo vi en Gustavo Amadero. Y decía el compañero Anastasio, ¿verdad? Sí. Decía el compañero Anastasio, yo no lo creo, decía él. Y creer es cuestión de fe. Creer es cuestión de fe. Y nosotros, pues como seres humanos tenemos esa necesidad de creer, pero me parece que en un análisis político no podemos descansar nuestras conclusiones en la fe. Nosotros, por ejemplo, en Gustavo Amadero recurrimos a las instancias impugnando a estos candidatos y la burocracia de Morena no atendió nuestras impugnaciones. Depositamos un documento en la oficina de Andrés Manuel y nunca obtuvimos respuesta. Acudimos a una asamblea en donde estuvo Andrés Manuel y se le entregó en propia mano un documento enterándolo de estas situaciones y nunca contestó. El grupo que se quedó con las candidaturas es el mismo grupo que tenía el Comité Ejecutivo Delegacional en Gustavo Amadero. Y hace más de 2 años que se impugnó ese proceso de selección y la Comisión del Distrito Federal de Honestidad y Justicia nunca resolvió, nunca recayó una resolución a esa impugnación que nosotros hicimos. Cuando Andrés Manuel le tomó protesta a ese Comité Ejecutivo Delegacional, nosotros acudimos, llevamos ahí algunas cartulinas, protestamos y Andrés Manuel nos aplacó diciendo: lo vamos a limpiar el proceso, vamos a limpiar ese proceso electoral del Comité Ejecutivo Delegacional. Ya transcurrieron más de 2 años y medio, se disolvió la Comisión Estatal, es decir, la del Distrito Federal de Honestidad y Justicia, nunca resolvieron. Yo hablé personalmente con Díaz Polanco, le hice saber esto y me dijo: en 15 días nosotros lo resolvemos. Eso fue en la primer marcha de Ayotzinapa. Al momento no hay resolución. Entonces, yo digo que más allá de la fe y más allá de creer, yo aquí veo que sí se miente. Cuando te digo, yo voy a limpiar o lo vamos a limpiar ese proceso y nunca se limpia, yo eso lo leo o lo interpreto como una mentira. Y bueno, ahí le dejo nada más como proporcionando un elemento para que entre todos saquemos conclusiones. Eso es. Muy bien. Profesor. Allá la compañera pidió la palabra primero. ¿Primero? ¿Usted? Sí, ¿No? porque varios levantaron la mano. Ramona. Ramona Bencom. Ramona Bencom. Anotamos a los 3 ahorita ¿Quién más? que levantaron, ¿no? El compañero. ¿Cuál es? Compañero. ¿No levantó la mano? Entonces nada más. No, es que Ramona. Yo entendí. Para llamar la atención. La compañera y luego el profesor Jesús. Soy Ramona Bencomo, con referencia a lo que estaba comentando el compañero Benito, del proceso electoral de donde surgimos.
Creo que aquí sí se dio un proceso democrático, en concreto con mi candidatura, porque fue un proceso muy largo en donde entre todos fuimos pasando diferentes etapas donde se fueron eligiendo. Primero se propusieron una serie de compañeros, después esos compañeros se filtraron, quedaron 2, 3, 4, y esos 4 fuimos quedando hasta que finalmente pues quedé una servidora y logré llegar a ser candidata. Estoy consciente de que no se dio en todos los lugares. En otros lugares se hicieron imposiciones y demás, pero en este caso sí fue de verdad. Estamos en esta lucha de la revolución, en el sentido del cambio y la transformación de las instituciones, de los procesos democráticos, etc. Pero nosotros, y del cambio del sistema político actual, imperante, neoliberal, en donde los que tienen el dinero son los que logran sacar adelante sus proyectos y la gente, los que estamos más abajo, los trabajadores, los estudiantes, las amas de casa, etc., seguimos en la misma base. Entonces necesitamos transformar ese sistema económico, político, imperante. ¿Cómo vamos a lograr la transformación? Pues es asunto que tenemos que decidir entre todos. Y creo que en este caso, nosotros, en este proceso electoral, ya pasando todas esas etapas que estaba anunciando al principio, logramos conformar un equipo. Primero, un equipo que trabajara en los dos sentidos, en el sentido de la promoción del voto y en el sentido de la conformación de la estructura electoral. Nos costó un poquito de trabajo porque pues no tenemos la experiencia necesaria, sí contábamos con la experiencia de Laura, pero en general éramos todos inexpertos en ese sentido, pero logramos conformar un equipo de trabajo poco a poco, creo que con gran fuerza. Logramos tener todos nuestros representantes generales, no tuvimos todos los representantes de casilla que se necesitaban, nos faltaron muy poquitos, sobre todo para la cuestión local. No pudimos conformar la estructura para la cuestión federal. Pero creo que avanzamos mucho en ese sentido. No tuvimos el triunfo, quedamos en un segundo lugar, pero un segundo lugar luchando contra quien luchábamos, que es Leonel Luna. Creo que es un segundo lugar muy importante, porque Leonel Luna, como ustedes yo creo que ya todos lo saben, es el cacique, es el que tiene el dinero, es el que el día de la elección había concentraciones multitudinarias de taxis llevando a la gente a votar y regresándola, etc. Entonces, si consideramos contra quién estábamos luchando, y la primera vez que estamos en Morena como partido y en una contienda electoral, creo que avanzamos y avanzamos mucho. Lo que no logramos calar hondo es no logramos calar hondo es el asunto de la venta del voto. Tenemos que seguir trabajando en ese camino de lograr la conciencia sobre la importancia de un voto libre, de un voto consciente, para poder transformar las instituciones. Y en ese sentido nos estamos planteando un plan de trabajo de aquí al 2018 para seguir armando comités de base, comités de protagonistas en cada uno de las colonias que tenemos acá en Álvaro Obregón, y para eso pues estamos planteando presentar un plan de trabajo para que toda la estructura, el equipo que logramos conformar en este tiempo, en este breve tiempo, que fueron parte de la gente que estamos trabajando aquí en Álvaro Obregón, pero aparte se sumó sobre todo muchos jóvenes a este proceso electoral. Entonces queremos juntarlos, queremos aprovechar esta coyuntura para crecer en ese sentido, para crecer en la cuestión de la cobertura territorial sobre un proyecto, y sobre este proyecto que ustedes le llaman proyecto revolucionario, que en realidad para mí es el mismo. Morena también busca un proceso revolucionario de la transformación del país, y no hacer otro más que una revolución pacífica pero consciente. Entonces estamos en esa tesitura de armar un plan de trabajo para conformar, para aglutinar a toda la gente que nos apoyó, que estuvo con nosotros,
y que se tendrá que seguir sumando y la gente que tendremos que ir visitando con ese plan de trabajo organizado y estructurado para formar muchos más comités y que estemos unidos e interrelacionados con vistas al 2018 para el cambio de la estructura del ¿Me dice tu nombre, compañero? Antonio. Antonio, de aquí de la delegación. Buena, sí. Adelante, profesor Sosa. Antonio, sí. Yo creo, compañeros, que es muy difícil dejar de reconocer que en el trabajo electoral de Morena, previo al proceso electoral, durante y seguramente que todavía de aquí en adelante, se han cometido y se van a seguir cometiendo muchos errores. Nadie como nosotros sabemos perfectamente cómo se eligieron muchos candidatos, no solamente en el Distrito Federal, sino en el interior de la República. En cierta medida, yo aseguro que los resultados obtenidos en varios estados se debe precisamente al tipo de candidatos que se eligieron, a la forma que se eligieron. Hubo estados en donde en el recorrido que hacía Andrés Manuel mostraban abierta y públicamente su inconformidad por la forma de cómo fueron seleccionadas esas personas. Pero yo digo, compañeros, que a estas alturas, después del proceso electoral, nosotros estamos obligados también a poner sobre la mesa los resultados. Y para mí, los resultados obtenidos a nivel nacional no son nada despreciables. Hay que analizar las dos vertientes, los errores y los aciertos. Y yo creo que parte de los aciertos es haber obtenido casi 3,5 millones de votos. Le garantizaron a Morena su registro definitivo. Y ahora hay que empezar a hacer una serie de señalamientos críticos respecto de aquellas cosas que no se deben repetir en el futuro inmediato. Estoy de acuerdo con el compañero y con Ramona en el sentido de que nosotros tenemos que empezar a desarrollar un proyecto organizativo y político con el objeto de que no nos ganen otra vez los que tienen el dinero, los que tienen las relaciones, los grupos de poder que sí existen en Morena. Entonces nosotros tenemos que mirar hacia la base, mirar hacia la organización y empezar a desarrollar un proyecto de construcción de una conciencia distinta, crítica, con el objeto de que no estemos patinando en las mismas experiencias que hemos venido observando y criticando hasta este momento. Yo creo, compañeros, que aquí hay que analizar qué fue lo que hizo posible que mucha gente que no representaba los intereses de las bases de Morena salieran como diputados locales y federales. En la delegación nuestra, yo personalmente y varios de los que estamos aquí, no dábamos un voto por varios de los candidatos ahí porque sabíamos quiénes son, cómo los eligieron y qué intereses representan. Y grande fue nuestra sorpresa, compañeros, que estos candidatos ganaron. ¿Qué pasó allí? Yo digo que tenemos, en este caso y en otros a nivel nacional, pues una serie de candidatos que se montaron en el crédito político de Andrés Manuel y en la opción política que la gente vio en Morena. Porque se pusieron a analizar seguramente lo que está ocurriendo en el país. Se pusieron a analizar lo que está ocurriendo con los otros 9 partidos y encontraron que Morena de alguna manera representaba
la opción menos mala. Y la gente canalizó por allí su inconformidad. Y por eso es que varios de nosotros nos sorprendimos cuando en el caso de la Gustavo Amadero, por lo menos 2 candidatos ganaron sin que hubieran hecho campaña, porque además no tenían base de apoyo en sus distritos correspondientes. Y así en otros lugares. Entonces yo digo, estos fenómenos necesitamos analizar. ¿Por qué la gente votó? Cuando hay, por un lado, un señalamiento de un sector importante de la sociedad que deliberadamente planteaba no votar, aislarse, nulificar el voto, abstenerse, etcétera, etcétera. Y sin embargo, compañeros, la gente, mayoritariamente de los 47 millones de electores, de votantes, votaron. Fueron a las urnas, depositaron su voto, y yo digo, ser la cuarta fuerza Morena no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Tenemos que examinar este fenómeno y por qué se llegó a ese nivel. Yo creo que el otro aspecto importante es necesario analizar qué pasó con el llamado al voto nulo. ¿Qué fuerzas fueron las que impulsaron este planteamiento y cuál fue el resultado? Ese es un problema que no hemos analizado de manera profunda. Tenemos que hacerlo, compañeros, porque yo digo que estuvo presente, hubo una campaña muy fuerte por los medios de comunicación oficiales, y sin embargo yo digo que el 8%, creo que a nivel nacional, de los anulistas, pues no representaron una opción importante de lo que ellos consideraban importante lograr, porque esos votos nulos sirvieron justamente para lo que ellos quisieron que no ocurriera. Fortalecieron al PRI, fortalecieron a los partidos oficiales, desaparece el PT, parece ser, y sus votos se van hacia los partidos oficiales. Entonces, este es un problema. Y por último, ¿qué hay de los votos logrados por los candidatos independientes? Este es el otro fenómeno que está presente en este proceso electoral. Yo digo que hay mucha maniobra política aquí en el impulso de los candidatos llamados independientes. Ya se empezó a especular o a afirmar que el caso del Bronco, famoso, es una hechura subrepticia del propio gobierno, de las propias fuerzas priistas. Y yo no descarto eso, compañeros. Entonces, nos encontramos ante una situación compleja, difícil, y tenemos que empezar a desbrozar el camino para encontrar un rumbo adecuado a lo que nos vamos a dedicar en el futuro inmediato. Muy bien. Continúa el compañero Antonio y anotamos al maestro Armando. Claro. Si hay alguien más que se anote. ¿Tu nombre, compañero? José Guadalupe. José Guadalupe. Hola compañeros, buenas noches. Buenas tardes, Antonio.